Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy tengo el gusto de hablar de uno de los símbolos mexicanos más fuertes, históricamente con, diríamos, una fuerza de creación de identidad, de unidad nacional, etcétera. Y que en su origen generó mucha polémica teológica. Me refiero a la Virgen de Guadalupe. Cada 12 de diciembre, nos acercamos a la fecha, cada 12 de diciembre vemos las peregrinaciones, los festejos, las mañanitas. Sigue siendo una tradición que las televisoras, las cadenas televisoras de México, tanto las nacionales como las estatales, transmitan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Se hacen kermeses, festivales, fiestas, cohetes, etcétera, ¿no? Aquí en Morelia, Michoacán, la Feria de las Cañas le llamamos, ¿no? Porque venden mucha caña, y hay toda una verbena y feria, etcétera, etcétera, precisamente a las afueras del Santuario de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Un santuario que les recomiendo visitar para los que sean tanto de Morelia como los que vienen de fuera, porque es un santuario muy simbólico precisamente del mensaje de la Virgen de Guadalupe. Es un santuario no muy grande en extensión. Por fuera es muy simple, muy sencillo. Prácticamente no tiene ornamentación alguna por fuera. Pero cuando uno ingresa, queda sorprendido de la ornamentación tan hermosa, diría, tan brillante, generadora de luz, etcétera, que es ese interior. ¿Y por qué es simbólico, representativo de la Virgen de Guadalupe? Porque el mensaje de la Virgen de Guadalupe, el mensaje guadalupano es la sencillez del exterior, la riqueza del interior, la riqueza espiritual del interior. Entonces, la chapa de oro, la luminosidad, la idea del manto de la Virgen a lo largo de todo el techo del santuario, de la iglesia, del templo más bien, son una maravilla. Uno no deja de sorprenderse. Yo entro seguido por ahí y entro seguido a la iglesia, al templo, y veo precisamente eso y no dejo de maravillarme, pero también de pensar en este mensaje. Y me pregunto, ¿qué tantas personas sentirán hoy en día el significado de ese mensaje? ¿Por qué? Porque precisamente la tradición de la Virgen de Guadalupe, como muchas otras tradiciones religiosas, en el mundo moderno acaban perdiendo su sentido. Acaban perdiendo ese carácter simbólico que les dio surgimiento, que las hizo emerger, que hizo que la gente se movilizara y la gente creyente se siga movilizando, ¿no? Pero mucha gente hoy sabemos entra a los templos para tomar fotos, para tomar videos, a veces se persignan, a veces ya no, a veces escuchan la misa, a otras veces no, están ahí la misa y la gente tomando fotos, videos, etcétera, ¿no? Lo que da cuenta precisamente de esa pérdida del sentido de lo que implica un lugar sagrado. Un lugar sagrado que exige del quien ingresa a él respeto, silencio, solemnidad, reconocimiento del espacio sagrado como espiritual, ¿no? Sagrado en el sentido que Mircea Eliade hablaba precisamente de lo sagrado, de un punto en donde se encuentra precisamente lo divino presente, de una o de otra manera. Todo templo católico en ese sentido es un lugar sagrado. Toda ermita es un lugar sagrado, ¿no? Toda mezquita es un lugar sagrado. Las pirámides son lugar sagrado, porque son centro en donde lo divino tiene presencia, en donde se manifiesta eso divino, por medio de la luz, de la voz, de los milagros que ahí suceden, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un lugar sagrado, decía, requiere que la gente respete, guarde silencio, y que incluso en un nivel más profundo llegue a sentir la vibración de eso divino que está ahí presente.
Es una cuestión de fe y de creencia, ¿no? No tiene razones, no se justifica por razones. Simplemente, como toda fe, es ¿lo sientes? ¿No lo sientes? ¿Crees o no crees? Diríamos, ¿no? Entonces, la Virgen de Guadalupe representa precisamente ese símbolo de lo sagrado, ¿no? Como Madre de Cristo, como Madre del Hijo de Dios, ¿no? Que encarnó para salvarnos de los pecados, para redimirnos, ¿no? Pero entonces la Virgen representa, ¿no?, a esa madre, y en ese sentido se torna un arquetipo, el arquetipo de la madre para Mesoamérica, ¿no? La madre protectora, pero también la madre que lucha por los hijos, que pelea por los hijos, ¿no? Y este es parte del sentido porque en la independencia el estandarte de la Virgen está a la vanguardia, ¿no? Lo llevan Morelos, lo lleva Hidalgo, lo llevan los independentistas, porque es la madre nos protege, pero está diciendo lucha, lucha por tu independencia, por tu libertad, ¿no? Eso es una parte del carácter simbólico. Pero la Virgen de Guadalupe también, decía, representó la idea de unidad nacional y nos dio identidad. El país, como sabemos, la Nueva España, en aquel entonces el reino de la Nueva España, ¿no? Hoy diríamos el país México, se encontraba en lucha, había castas, ¿no? Se hablaba de la guerra de castas, hay por ahí cuadros de las castas en donde mestizos, mulatos, negros, hispanos, musulmanes, judíos, etcétera, habitaban, cohabitaban, pero no estaban totalmente unidos. Había una división en términos de intereses políticos, económicos, ideológicos, religiosos, etcétera, ¿no? Bajo el control del virrey y del rey de España. Cuando aparece por primera vez la Virgen de Guadalupe, se genera toda una polémica, más o menos por mediados de 1500, la primera aparición, y va a venir una serie de apariciones consecutivas que van a generar todo un debate. La misma Iglesia Católica no reconocía el milagro de la aparición de la Virgen. Algunos opinaban que era una obra del diablo lo que había sucedido y que Juan Diego realmente había visto al diablo que se le aparecía con la tentación de la Virgen, ¿no? Etcétera. Debates teológicos de la época que tienen un interés muy, muy particular, no solo para quienes sean creyentes, sino para la historia de este país. Entonces, en estos debates, poco a poco va ganando fuerza la idea de la Virgen de Guadalupe como Madre de América, hasta que llega el reconocimiento oficial, más o menos para mediados del siglo XVII, si mal no recuerdo, 1648 es cuando se establece como culto oficial el culto a la Virgen de Guadalupe. Pero entonces, entre casi un siglo, ¿no?, un poquito más de un siglo de apariciones, de debates teológicos, de discusiones, cada vez más gente se adhiere al culto de la Virgen de Guadalupe. Más personas creen en ella, tienen fe, se organizan las peregrinaciones, pero se va dando el fenómeno de la identidad nacional, porque la Virgen de Guadalupe cobija tanto a españoles como a indígenas. Pero al cobijarlos a ellos, cobija a todas las castas que se encuentran a los lados, debajo o arriba, etcétera, de ellos. Entonces, criollos, mestizos, mulatos, negros, indígenas de diferentes grupos étnicos son cobijados por la Virgen de Guadalupe. Y entonces surge la idea de la identidad nacional. ¿Sí? ¿Qué nos identifica? ¿Cuál es nuestro símbolo como nación? La Virgen de Guadalupe, ¿no? Y a lo largo de los siglos así ha sido y quizás seguirá siendo, ¿no? Tenemos ya los símbolos, diríamos, laicos, ¿no? El águila y la serpiente, etcétera, etcétera. Pero no compiten con la Virgen de Guadalupe. Se mueven, como diría Cristo, no dar al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Es decir, compiten cada uno en su ámbito, ¿no? El religioso y el de la laicidad. Entonces, ese símbolo, ¿no?, que dio identidad nacional, que generó unión, todavía hasta el día de hoy vemos en las peregrinaciones personas de todos los sectores sociales, de todos los sectores socioeconómicos,
en los festejos de las mañanitas también, ¿no? Porque es la unidad nacional. Esta idea de unidad nacional no le quita mérito a la idea de lo divino de la imagen. Al contrario, la unidad nacional tiene que ver con eso divino de la imagen, porque los símbolos que la Virgen María representa precisamente en toda esa imagen, ¿no? La imagen que se le presentó a Juan Diego, de los rayos solares, ¿no? Que tienen que ver con Dios, tienen que ver con Júpiter, Saturno, con Zeus, etcétera, porque son los dioses, como diríamos, patriarcales, que se simbolizan mediante la luz solar, dioses solares, ¿no? Están detrás de la Virgen y arriba de la Virgen. Pero entonces están como diciendo, estamos detrás de ti. Fíjense la representación simbólica, ¿no? O sea, somos los dioses, pero estamos detrás. O somos Dios, pero estamos detrás de ti. Te protegemos, te empujamos, te llevamos, si quieres, te trasladamos, pero estamos aquí, en este lugar. Tú estás al frente, diríamos, ¿no? A los pies de la Virgen está una media luna. Y esa media luna tiene que ver con la cultura musulmana, árabe. Si ustedes ven, la mayoría de las banderas del mundo árabe y musulmán, algunas del mundo musulmán en África, tienen medias lunas. Sea horizontal, vertical, etcétera, etcétera, en la posición que sea. Algunas tienen una estrella en medio, algunas tienen otras estrellas, pero la media luna está presente. Pero también simboliza los toros del buey, que tiene relación con este símbolo de la media luna, y significa la fertilidad. La Virgen María simboliza la fertilidad de una virgen que va a dar vida. El manto con las estrellas, que es el cielo, el universo, etc. Entonces, cada elemento de la imagen de la Virgen representa algo y nos da la idea precisamente de que si se unió un país, se unieron las culturas, porque están representadas en cada uno de esos símbolos. Se unen las culturas de tal manera que la diversidad cultural existente en ese momento y a la fecha se va tejiendo en eso que hoy llamamos México, en esta cultura mexicana, ¿no? Con todas sus diferencias, sus divergencias, sus rivalidades, sus egoísmos, lo que sea, está presente la diversidad cultural de una nación. Y no solo, en este caso en México, sino se hizo extensivo hacia América Central y parte de América del Sur. Hay un libro de Lafalle, no recuerdo el nombre del autor, pero lo encuentran fácilmente porque el libro se llama Quetzalcóatl y Guadalupe. El autor hace un análisis muy detallado de los dos símbolos fundamentales de la cultura mesoamericana, como era Quetzalcóatl y después la Virgen de Guadalupe, y de ahí para la Nueva España, ¿no? Y luego México. Entonces Lafalle hace todo un análisis histórico, filosófico de lo que ambas imágenes representaron, de tal manera que va mostrando cómo poco a poco este simbolismo va adquiriendo más fuerza y más fuerza y más fuerza y más fuerza, ¿no? Hasta constituir, como decimos, la nación México. Pero entonces el análisis que hace Lafalle es muy, muy interesante, porque también va relacionando el culto de la Virgen de Guadalupe con referencias al culto español. Hoy sabemos que en Extremadura, España, había también, o se había aparecido la Virgen de Guadalupe. El nombre Guadalupe, según algunos autores, quiere decir lugar entre dos ríos. Y en Extremadura, España, había una región en donde dos ríos confluían en un momento dado, y ahí se apareció por primera vez en Europa, en España, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cuando llega acá la imagen y los españoles ven el parecido, dicen, es la Virgen de Guadalupe, y por eso adquiere el nombre de Guadalupe. Pero también algunos autores dicen que Guadalupe significa quien se encuentra encima de la luna. Y esta idea es mesoamericana. Entonces, por eso también la media luna y la Virgen arriba es quien está encima de la luna, ¿no? Entonces, de ahí también la referencia de decir Guadalupe tiene que ver con esta idea, y entonces Guadalupe y Guadalupe, pues bueno,
contemos, ¿no? No pasa nada, diríamos en ese sentido. Y entonces, cuando el culto de la Virgen de Guadalupe se va fortaleciendo, Mesoamérica va adquiriendo otra connotación, otra característica. La idea de Quetzalcóatl también es muy interesante porque algunos franciscanos y teólogos del siglo XVII, sobre todo, llegaron a homologar la imagen de Quetzalcóatl con Santo Tomás, con el Santo Tomás, ¿no? Con uno de los apóstoles. Y llegaron a decir incluso que Tomás había estado en esta región y había estado educando ya a los mesoamericanos y que los mesoamericanos la habían trasladado, traducido la imagen de Santo Tomás a Quetzalcóatl. Lafalle va hablando de todo ese proceso, históricamente, obviamente muy interesante, ¿no? También hay un ensayo muy, muy bonito, me gustó, más que interesante, me pareció bonito, de Octavio Paz, sobre una diosa hindú, Parvati, algo así se llama, y Guadalupe. Pueden buscar ensayo Octavio Paz entre la Virgen Parvati y Guadalupe, y la Virgen María, en donde él va estableciendo ciertas equiparaciones en términos de culto, de cómo los seres humanos nos identificamos con una imagen y llegamos a cultivarla de tal manera que aparece la fe, la adoración, el misticismo, ¿no? De tal manera que esta imagen ha significado, decía, a lo largo de los siglos, o ha ocupado más bien un lugar muy representativo en la vida de la historia de México. Hay hasta un programa, ¿no? que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, ¿no? De sus milagros, etcétera, asociado a la rosa, ¿no? Que las rosas, según la historia, decía que tenía rosas en la tilma de Juan Diego, que en esa época no había rosas y en esa región no podía haber rosas y menos blancas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también la rosa tiene múltiples sentidos, múltiples significados, porque tiene que ver con la pureza, si la rosa es blanca, ¿no? Tiene que ver con la pasión, si es roja, pero en general simboliza belleza, amor, entrega, pureza, como ya decía, etcétera. Las rosas tienen esos significados variados, ¿no? Como todo símbolo. Al asociarlo directamente a la Virgen de Guadalupe, se está hablando de la fecundidad, de la fertilidad, de la pureza, porque es virgen y es madre, ¿no? Va a ser madre y siendo virgen. Entonces, va dando esa fuerza y esa, que diría, sentido de identidad y de unidad para una nación. Ahora bien, decían, esto no resta a la idea de lo sagrado, lo divino de la Virgen, porque al contrario, le da más fuerza al sentido de la unidad, porque estamos protegidos por una divinidad, ¿no? Ahora bien, es tan fuerte que si ustedes observan bien el catolicismo mexicano, la presencia de la Virgen de Guadalupe a veces es más fuerte que la misma presencia de Dios o de Cristo. A diferencia de Europa. En Europa es Dios y es Cristo. Aquí no. Aquí es la Virgen de Guadalupe. Las peregrinaciones, el número de peregrinos, el número de peregrinaciones, la cantidad de iglesias con la imagen de la Virgen de Guadalupe, algunas donde la imagen de Guadalupe, aún no siendo su santuario, ocupan el lugar principal. Es muy relevante en nuestra cultura, ¿no? Le rezamos a veces más a la Virgen de Guadalupe que a Cristo o a Dios o a cualquiera de las advocaciones divinas, ¿no? Es decir, la advocación refiere a aquella imagen que en un momento dado llega a sustituir la imagen de quien queremos representar. Por ejemplo, de Cristo, está el Cristo negro, por ejemplo, aquí en Tupátaro, ¿no? En esta región, infinidad de imágenes de Cristo, pero también de la Virgen de Fátima, la Virgen de los Remedios, la Virgen de los Dolores, etc. Entonces, son advocaciones de la Virgen, es decir, son expresiones de la misma figura, pero, por decirlo así, llevada a una cultura determinada y por eso tiene otra vestimenta, otros rasgos, etc., ¿no? Es como se le presenta a cada cultura esa Virgen, ¿no? Y de hecho, si mal no recuerdo, la revista Artes de México sacó precisamente un número que se llama
el zodiaco guadalupano. Y en él hay 10 vírgenes que son advocaciones de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Con las cuales se le compara, se le asemeja, todas tienen al niño en brazos, etcétera, pero con otros colores de túnica, de vestimenta, no con todos los símbolos de la Virgen de Guadalupe, pero sí con la representación simbólica de ella, ¿no? Todas son madres, etcétera. Entonces, les recomiendo también buscar el zodiaco guadalupano, y también cerraré comentando 2 revistas precisamente de artes de México dedicadas precisamente a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Con 10 años de diferencia, así pónganle nada más en su buscador de internet, Artes de México, Virgen de Guadalupe, y les aparecerán los números correspondientes que vale la pena leer. Muchas gracias.